Entonces, este periodo de 4 o 6 semanas es el periodo inicial y es ahí cuando uno va a determinar si el paciente después de este periodo responde o no al corticoide. Aquellos pacientes que responden al corticoide son córticos sensibles, son la gran mayoría, aproximadamente el 90%, y dentro de los córticos sensibles además pueden tener distintos comportamientos. Pueden ser córticos sensibles comunes, por decirlo de alguna forma, que son aquellos que recaen una o dos veces al año cuando tienen alguna infección, cuando hay alguna intercurrencia viral y se tratan durante la recaída con corticoides, o puede ser que estos pacientes tengan recaídas frecuentes, que es cuando tienen más de 2 en 6 meses o 3 en un año, o aquel paciente que cuando nosotros le descendemos el corticoide, durante el descenso o 2 semanas después de la suspensión de los mismos, vuelven a tener una recaída. Esos son pacientes que se llaman córticos dependientes. A los fines prácticos, el tratamiento del recaedor frecuente y del córtico dependiente es el mismo. Lo que nosotros intentamos hacer es usar drogas que sean menos tóxicas que la meprednisona, porque sabemos que los corticoides a dosis altas tienen muchos efectos adversos. Entonces intentamos usar drogas ahorradoras de corticoides. Dentro de esto, el primer tratamiento es el de Flazacort, que es un corticoide que se usa en menos dosis, se usa por tiempos prolongados y tiene muchos menos efectos adversos que el ameprednisona. Y después tenemos otras drogas ahorradoras de corticoides como la ciclofosfamida, la ciclosporina, el tacrolimus y el micofenolato. También van a ver que pueden llegar pacientes que están en tratamiento con estas medicaciones. Por todo esto que les digo anteriormente, es que tenemos que tener en cuenta que nuestros pacientes con síndrome nefrótico no solamente son inmunodeprimidos por la patología en sí, sino por el tipo de tratamiento que utilizamos en ellos, ¿sí? Y aquellos que después de este periodo de 4 a 6 semanas, más el periodo de confirmación, no responden al corticoide, que son la minoría, digamos, el 10%, y son pacientes mucho más complejos y más graves, directamente en ellos se usan drogas como la ciclosporina, el tacrolimus y el micofenolato. Y van a ver que en algunos casos también podemos agregarles inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el enalapril, para tratar la proteinuria. Entonces, bueno, justamente lo importante es que pueden tener cualquiera de estos tratamientos y que son pacientes potencialmente graves porque son inmunocomprometidos, no solamente por la patología, sino por el tipo de tratamiento. ¿Cuáles son los motivos de consulta más frecuentes en guardia? En primer lugar, y probablemente el que más impresiona a la vista, es el edema severo, la nasarca, que puede acompañarse o no de dificultad respiratoria. Después también tenemos la fiebre o las infecciones graves, el dolor abdominal como causa de peritonitis bacteriana espontánea, las sospechas de trombosis y la oliguria o la lesión renal aguda. En primer lugar, hablando de edema, justamente el paciente puede consultar porque los padres lo traen por aumento brusco de peso, por edema palpebral, que puede, o sea, puede ser palpebral, en miembros inferiores, o asitis también. Y en algunos casos puede acompañarse, como dijimos, de dificultad respiratoria y en ese caso podemos pensar en que hay algún derrame pleural. Justamente los riesgos pueden ser esto, el compromiso respiratorio por la acumulación de líquido en la pleura. Pero lo más importante para evaluar estos pacientes, porque uno lo ve y la verdad es que es como que impresiona a la vista y es lo que quizás uno se deja llevar por lo que está viendo afuera, que es el edema, que el edema en sí puede ser un edema grave porque puede tener bueno, un paciente que puede tener muchos kilos de líquido, de edema, pero lo más importante es tener en cuenta cuál es el estado de volemia del paciente, porque eso es lo que lo puede llevar a una mala evolución y a que el paciente se encuentre críticamente enfermo y que esté grave y que puede ir incluso a hacer algo letal. Entonces, no nos dejemos llevar solamente por lo que vemos y por lo que los padres nos dicen, sino más que nada evaluar la volemia del paciente, que es lo que además nos va a determinar la conducta. Es si es un paciente que se puede tratar ambulatoriamente o si es un paciente que requiere internación. Y además tenemos que tener en cuenta si hay alguna complicación asociada al edema, como por ejemplo las infecciones. Entonces, ¿qué vamos a evaluar en este tipo de pacientes? En primer lugar, el estado general y cómo evaluamos la gravedad del edema con el peso del paciente. Nos pasa generalmente con los pacientes más grandes, los que ya tienen 10, 12 años, que pueden tener muchos kilos encima de peso
y no ser tan evidente a la vista. Pero cuando uno los pesa, te das cuenta de que sí tienen muchos kilos encima. La dificultad para las actividades de la vida y el edema genital. El edema genital es un edema que hay que tratarlo particularmente porque el edema principalmente el edema escrotal, es un edema que requiere un tratamiento un poco más agresivo porque al ser una piel tan laxa, la de los genitales, puede tener laceraciones, infecciones que pueden ser muy graves. Entonces, generalmente cuando hay edema genital es un paciente que requiere internación más allá de que el estado general esté bien y todo, porque es una de las indicaciones de pasaje a albúmina. Como les dije recién, lo más importante en estos pacientes es evaluar el estado de la volemia. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de los signos vitales, frecuencia cardíaca y la TA. Si es un paciente que está taquicárdico, hipotenso, tenemos que replantearnos actuar rápidamente e internarlo. Em, el estado de hidratación del paciente y el peso, como dijimos recién. También vamos a evaluar la función renal porque eso también nos puede hablar un poco de lo que es la volemia del paciente, las complicaciones asociadas, si hay infecciones, si hay derrame pleural, el tratamiento actual que tiene el paciente, si está con corticoides, si tiene diuréticos. Generalmente puede pasar que son pacientes que ya han consultado con nosotros en nefrología y que ya estén en tratamiento por una recaída o que ya tienen diuréticos instaurados. Y bueno, si es un paciente que no respondió a los diuréticos, tenemos que replantearnos si realmente no necesita una internación. Y el uso de otras drogas, como por ejemplo ciclosporina o tacrolimus, son drogas que si bien son muy efectivas para el síndrome nefrótico y nos gusta mucho usarlas porque la verdad es que nos va muy bien, pero a la vez son nefrotóxicas, por lo tanto si el paciente está en hipovolemia, son drogas con las que hay que tener cuidado y también en el caso de que esté un paciente infectado, porque son inmunosupresoras y en esos casos las suspendemos durante la infección. Y bueno, y en el laboratorio evaluar además el hemograma, los reactantes de fase agudo, uremia, creatinina, ionograma y estado ácido-base. Y eso, no olvidarnos por favor del estado ácido-base porque saben que para nosotros es súper importante. Entonces, ¿qué es lo que nos va a guiar en este tipo de pacientes? Principalmente la volemia. En aquellos pacientes que estén normovolémicos, que lo vean en buen estado general, que no sea un edema que comprometa las actividades de la vida diaria, sino que tiene frecuencia cardíaca normal, tensión arterial normal, bueno, me puedo plantear ajustar el tratamiento o simplemente que sea con el mismo tratamiento y obviamente el seguimiento por parte de nuestro servicio. Nosotros todos los días en la mañana, desde las 9 hasta la 1, tenemos consultorio en la isla y cualquier síndrome nefrótico que consulte porque está en recaída va a ser visto. Así que de cualquier manera que ustedes lo manden, ya sea si es en la mañana o si es para enviarlo al otro día, lo vamos a ver cualquiera de nosotros. Así que no se preocupen por eso. Em, y aquellos pacientes que se encuentran hipovolémicos, bueno, no hay duda de que son pacientes que necesitan una terapia de restitución de líquidos, más allá de que yo lo vea que está edematizado, hay que expandirlo con solución fisiológica, después nos encargaremos de sacar todo el líquido que esté extra, pero recuerden que lo que hay que mantener en equilibrio es la volemia, o sea, el líquido que es del intravascular, y controlar la función renal. Y aquellos pacientes que tienen sobrecarga de líquidos, bueno, eso ya es probablemente un manejo más nuestro. Usar diuréticos en algunos pacientes que se requiere alguna terapia de sustitución renal cuando están anúricos. Y obviamente tener como alerta los signos de infecciones asociadas como fiebre, dolor abdominal, oliguria o disnea. Entonces, ¿qué pacientes vamos a poder manejar en forma domiciliaria? Aquellos que están en buen estado general, que están normovolémicos, con diuresis conservada, que están afebriles o que tienen un cuadro febril que no es grave, que no tienen dificultad respiratoria ni dolor abdominal, con función renal normal, ionograma y la albúmina puede ser mayor de 2, incluso mayor a 1,5, uno los podría llegar a esperar que no tengan ningún signo de alarma como fiebre alta, una infección grave, hipo o hipervolemia, oliguria, dolor abdominal y albúmina menos de 2. Y estos pacientes, ¿qué haríamos? En primer lugar, en la casa tienen que hacer una restricción de sodio, una dieta hiposódica que los padres saben manejar perfectamente. El control con nosotros, obviamente, y con pautas de alarma. Y lo de corticoides y diuréticos lo puse
como con signo de pregunta porque quizás manejo más la especialidad y si ustedes lo ven en la noche al paciente en la tarde y tiene que esperar hasta el otro día para que pongan los corticoides y diuréticos, no pasa nada, o sea, no es algo que haya que poner inmediatamente. Y aquellos pacientes que sí o sí deberían estar internados son los que tienen mal estado general, hipohipervolemia, oliguria, no hay dudas. Los que tienen enfermedades febriles que son graves, complicaciones asociadas, cuando el laboratorio tiene una función renal, ionograma, estado ácido base alterado, y la albúmina es menor de 2 o menos de 1,5, como dijimos, y presentan algún signo de alarma. Y acá me pareció importante agregarlo al riesgo social, que es muy importante en nuestros pacientes porque sabemos que nos manejamos con padres que quizás no sabemos si van a asistir al otro día a la consulta, si van a venir al seguimiento con nefrología, o tienen domicilio alejado, o es un horario que quizás le conviene más quedarse en el hospital internado a las 3 de la mañana y para que al otro día nosotros lo veamos, cualquiera de esas cosas, ustedes saben que eso es criterio médico y nosotros no vamos del problema si es un paciente que se queda internado hasta el otro día, si hay que darle el alta, se da el alta y a veces ante la duda es preferible dejarlos internados que mandarlos a la casa cuando tenemos dudas. Y en este caso, que vamos a poner en las indicaciones de la internación, la restricción de sodio, la dieta hiposódica, no solamente en lo que el paciente consume por vía oral, sino en la hidratación. Es importante armar soluciones que generalmente nosotros tendemos en la guardia a dejar 140-20 y a veces en los pacientes que son más pequeños, la solución 140 tiene una sobrecarga de sodio importante. Recuerden que las necesidades basales de sodio son 3.000 equivalentes kilo por día. Entonces, bueno, a veces en la guardia quizás no es el mejor momento para armar una solución, Em, pero sí tenerlo en cuenta en que deberíamos dejar soluciones que aporten un sodio más cercano a las necesidades basales y no una sobrecarga de sodio. En el caso de que sea necesario la expansión con solución fisiológica, obviamente el paciente que está con hipovolemia no hay dudas de que hay que restituirle líquidos, más allá de todo el edema que veamos por fuera. En el caso de que sean necesarios los cultivos y los antibióticos endovenosos, el control estricto de ingresos y egresos y los corticoides, ahí se los vuelvo a poner con signos de pregunta y les voy a decir unas cosas de los corticoides y diuréticos y albúmina en el caso de que sea necesario. Con respecto a las infecciones graves, tenemos que saber que esta es la principal causa de muerte en el síndrome nefrótico, entonces quizás con nosotros como pediatras donde más rápido debemos actuar. eh, y estar seguros de lo que estamos haciendo. Y bueno, y como les digo, ante la duda es preferible hacer de más que de menos porque son pacientes inmunocomprometidos, no solo por la enfermedad en sí, porque saben que estos pacientes pierden inmunoglobulinas y complemento por orina. Además tienen la disminución en la capacidad de formar anticuerpos específicos contra las vacunas por el tratamiento, ¿sí? Y la misma inmunosupresión de las drogas. Y las causas más frecuentes pueden ser las infecciones de piel y partes blandas, como celulitis, erisipela, las neumonías y la sepsis. Recordar siempre que todo paciente nefrótico con fiebre es potencialmente séptico hasta demostrar lo contrario. Y en este caso el paciente necesita una atención rápida con cultivos, obviamente, que tienen que estar dirigidos al foco que estamos sospechando. Y los antibióticos de amplio espectro endovenosos en forma precoz. Generalmente usamos ceftriaxona, pero bueno, si uno sospecha, por ejemplo, una infección de piel y partes blandas, si además queremos cubrir Staphylococcus aureus, MTR, bueno, agregar vancomicina en el caso que esté séptico, clindamicina, bueno, eso ya depende del criterio de cada uno. Obviamente evaluar un laboratorio completo. ¿Y qué pasa? Que en los pacientes que tienen síndrome nefrótico, que están en recaída y que tienen una sepsis, en algunos lugares se describe que se puede utilizar gamma globulina. No solo como el tratamiento de la sepsis, sino también nosotros lo usamos como una terapia osmótica, oncótica, perdón, así como usamos la albúmina para traer líquido hacia el intravascular y poder eliminarlo, también se usa la gamma globulina en este tipo de pacientes. Y esto es lo que les quería decir de los corticoides. ¿Qué pasa? Que esto es un tema que no, o sea, lo puedo nombrar acá, pero es algo aparte y que quizás habría que desarrollarlo con las endocrinólogas que manejan mucho más esto. Pero bueno, existe este consenso de la SAP, que es de consideraciones para una corticoterapia segura, que está muy bueno y que nos dice que qué pacientes
que a veces está la duda de qué pacientes necesitan la terapia de sustitución de corticoides cuando tenemos estos pacientes que han recibido corticoides por mucho tiempo. Porque, bueno, hay pacientes que en los que tienen corticoterapia mayor de 10 a 15 días, uno puede pensar en que hay un riesgo de supresión del eje hipotálamo hipofisario y más en este tipo de niños que tienen tratamiento con corticoides muy prolongados y en dosis muy altas. Entonces, en ellos habría que evaluar la potencia del corticoide que usamos, que como les digo es meprednisona y es muy potente, la dosis es inmunosupresora, el tiempo, dependiendo de cada paciente, y el aspecto, la presencia de aspecto Cushing. En eso ya podríamos decir que el eje podría estar inhibido. Entonces, en esos casos tendríamos que estimar que hay un riesgo elevado de inhibición del eje y tomar medidas de pautas antiestrés. En el caso de que sea un estrés leve, em, utilizar hidrocortisona por vía oral, 20 miligramos metro cuadrado, y en el caso de estrés graves, usar una dosis inicial en bolo y después seguir con una dosis similar de 60 miligramos metro cuadrado día, pero cada 4 o 6 horas en goteo continuo durante 48 horas. ¿Esto es por qué? Porque en los pacientes que nosotros estamos infectados se supone que deberíamos tratar la infección primero antes de tratar la recaída, digamos, del síndrome nefrótico. Entonces en ellos no vamos a dejar los corticoides en dosis altas inmunosupresoras, sino que vamos a ponerlos en dosis antiestrés, suponiendo que el eje está inhibido, hasta que el paciente logre controlar la infección y luego ahí volvemos a subir los corticoides para em, poder tratar la recaída de la enfermedad. Bueno, otra de las causas que habíamos dicho es la peritonitis bacteriana espontánea. Es otro tipo de una infección también, como dijimos recién, pero es algo un poco más específico y característico. Un paciente que generalmente tiene ascitis, porque es justamente ahí donde se van a juntar las bacterias en el líquido acítico. Y se va a presentar con dolor abdominal difuso, con desfensa, con fiebre, pueden tener vómitos, diarrea, empeoramiento del estado general. Y esto también obviamente se puede asociar a oliguria y a hipotensión en los casos graves como pacientes que se encuentran sépticos. El germen más frecuente es la Streptococcus pneumoniae, pero también puede darse por bacterias gram negativas como la Escherichia coli, por ejemplo, que se traslocan desde el intestino hacia la cavidad peritoneal. El manejo en estos casos siempre es la internación, la toma de cultivos y el antibiótico empírico endovenoso precoz de amplio espectro, que es el que usamos es ceftriaxona, y los corticoides y los diuréticos lo dejamos más para el manejo de la internación. Generalmente no es algo que vamos a manejar desde el inicio, los corticoides, o sea, los corticoides, como les digo recién, si un paciente que sospechamos que tiene el eje inhibido, podemos poner dosis antiestrés, y en el caso en el que nos dé duda, también es preferible poner una dosis antiestrés antes que no utilizarla. Pero los diuréticos sí es algo que vamos a manejar más en la internación porque incluso hasta nosotros nos lleva tiempo ver realmente, evaluar en qué estado se encuentra el paciente. Entonces es algo que vamos a ir haciendo con el correr de los días durante la internación. No lo hacemos desde el inicio. Y el pasaje a albúmina lo mismo. Otra complicación que podemos encontrar en la guardia son las complicaciones trombóticas, que quizás son menos frecuentes, pero bueno, siempre hay que tenerlas en cuenta porque suceden. Recordar que estos pacientes tienen de por sí un estado de hipercoagulabilidad, porque en la orina pierden antritombina 3 y además aumenta el fibrinógeno. Muchas veces tienen trombocitosis y justamente hay hiperagregabilidad plaquetaria por esto de que decimos de la pérdida de antritombina. La hemoconcentración, muchas veces estos pacientes, ¿por qué? Porque se encuentran en un estado de hipovolemia relativa y más cuando nosotros usamos diuréticos, ¿sí? Entonces eso puede llevar a que haya más todavía agregabilidad plaquetaria. La inmovilización, las infecciones y ni hablar el uso de materiales que sean extraños para el organismo, como el uso de catéteres. Todos esos son factores que pueden llevar a que haya una complicación trombótica. Las más frecuentes son las trombosis venosas más que las arteriales y más que nada en los miembros inferiores. Pero bueno, hay que tener en cuenta que pueden ser trombosis renales, hepáticas, mesentéricas, de las venas pulmonares,
De los senos venosos cerebrales, que tuvimos un paciente hace no mucho, hace unos 3 meses, que consultó por cefalea y vómitos de una semana de evolución, que parecía una transgresión alimentaria, una gastroenteritis, y cuando llegó a la guardia tenía signos de hipertensión endocraniana, se le hizo una tomografía y tenía una trombosis del seno venoso cerebral. Em, y bueno, y dependiendo de dónde se encuentre la trombosis, es la clínica que vamos a tener el paciente. En el caso de que sea de la vena renal, pues presentarse con dolor lumbar, hematuria. En el caso de que sea una mesentérica, podemos tener dolor abdominal difuso, vómitos, distensión abdominal. Como dijimos recién, en el sistema nervioso central, cefalea, vómitos, déficit neurológico y cuando es pulmonar, dificultad respiratoria y dolor torácico de aparición súbita. El diagnóstico lo vamos a hacer dependiendo de dónde se encuentre la trombosis, por ecodoppler o por angiotac. La conducta siempre es la internación, obviamente, y la anticoagulación, que eso lo hacemos con hematología. Y van a ver que algunos pacientes puede que consulten en guardia y que tengan profilaxis antitrombótica. Y esto se hace en los pacientes que tienen el antecedente de una trombosis o aquellos que posean un catéter, un cuerpo extraño, y que se encuentren en recaída, digamos, con proteinuria. En estos pacientes tiene indicación de profilaxis antitrombótica. Y por último, hablar un poco de lo que es la lesión renal aguda. Cualquiera de las complicaciones que hablamos anteriormente puede llevarnos en última instancia a tener una lesión renal aguda. Digamos que igual todas estas complicaciones pueden presentarse simultáneamente, obvio. El motivo de consulta en este caso sería oliguria, anuria o una creatinina en ascenso en el laboratorio. Las causas pueden ser lo más frecuente y como en cualquier paciente que sea no nefrótico, la hipovolemia, que sería una lesión renal aguda prerrenal. En el caso de que esto persista y perdure en el tiempo, puede llevar a la necrosis tubular aguda. También las infecciones pueden ser causas de lesión renal aguda, la trombosis renal y no olvidarnos de la nefrotoxicidad por las drogas, porque recuerden que los inhibidores de la calcineurina, como la ciclosporina y el tacrolimus, son nefrotóxicos. Entonces pueden llevar en los pacientes que tienen hipovolemia por alguna razón, vómitos, diarrea, lo que sea, pueden llevar a la nefrotoxicidad. En estos casos que vamos a evaluar el estado de la volemia como hicimos al principio, con frecuencia cardíaca, tensión arterial y la radiografía de tórax para nosotros es un método diagnóstico que siempre tenemos a la mano en cualquier lado y que es muy importante porque podemos medir el índice cardiotorácico y cuando el índice cardiotorácico es mayor a 0,5 podemos decir que el paciente tiene una sobrecarga de volumen. Obviamente evaluar la diuresis, que muchas veces en la guardia uno lo que puede hacer es preguntarle a la madre si está orinando o no, pero es algo que probablemente se haga en las primeras horas durante la internación y el laboratorio. Recuerden que cuando hablamos de lesión renal aguda, el marcador que nos habla de filtrado glomerular es la creatinina, ¿sí? Porque muchas veces podemos ver un paciente nefrótico que está en recaída y que tiene una uremia alta y que probablemente eso sea porque hay un estado de hipovolemia relativa, ¿sí? Porque el líquido está más afuera que adentro de los vasos sanguíneos. Eso nos habla más del estado volumétrico del paciente. Pero cuando hablamos de lesión renal aguda, tenemos que tener en cuenta la creatinina. Y la conducta es el manejo en la internación, obviamente el manejo de líquidos y electrolitos, que eso ya es más parte de la especialidad, diuréticos en el caso de que sea necesario, y en el caso de los pacientes que llegan a tener una insuficiencia renal aguda con criterios de diálisis o que tengan anuria, en esos casos se indicará una terapia de sustitución renal cuando sea necesario. Bueno, y eso es todo. Espero que haya servido, que les quede claro. Cualquier duda, obviamente, lo podemos hablar. Nuestro servicio tiene una guardia pasiva que está todos los días de semana, desde las 14 horas, los sábados desde las 12 y los días domingos y feriados todo el día, los 365 días del año, con la que ustedes saben que se pueden comunicar. Más que nada para las conductas que son estrictamente nefrológicas, porque bueno, como todo lo que hablamos ahora es más clínico que nefrológico. Y bueno, saben que se pueden comunicar ustedes o desde la internación o lo que necesiten. Así que bueno, estamos para ayudarles en las dudas que tengan.